Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan por YouTube, Facebook y todos los medios electrónicos que existen hoy para por estar con nosotros hoy escuchando otro mensaje que nos puede ayudar de alguna forma en nuestro caminar con Jesús. Es miércoles, día de oración, y ya las iglesias están empezando a abrir para tener servicios presenciales y esa es una bendición muy grande, pero todavía esperamos que los servicios del miércoles también pronto vuelvan a ser presenciales también. Pero mientras tanto vamos a seguir grabando estos lindos servicios con estos temas tan interesantes de los cuales podemos aprender mucho. El tema de hoy se titula Un milagro para la suegra de Pedro. Y nosotros conocemos todos los diferentes chistes que se dicen de las suegras, muchas veces no son positivos. En mi caso personal, mi suegra ella pasó al descanso hace muchos años, pero mientras ella estaba viva, en realidad no tuvimos nada de esa clase de problemas con ella. Ella era muy, muy buena suegra. Y ahora nosotros, pues, estamos en ser suegros en el futuro, porque ninguno de mis hijos está casado, pero sí, sabemos que cuando eso ocurra, pues nosotros, mi esposa y yo, quisiéramos que ellos nos tuvieran a nosotros, ya sea los yernos, las yernas, nos tengan a nosotros como unos suegros que ellos se sientan libres de hablar con nosotros y de sentirse libres de pedir algún consejo, algo para poder ayudarlos y que ojalá que nosotros no tengamos ese problema de ser unos malos suegros, pero eso está en el futuro. Pero el caso del estudio de hoy trata de pues la suegra de Pedro y habla como es que ella se enfermó y al ella estar enferma, sabemos que estaba en casa con fiebre y también lo que pasó es que Jesús va a la casa y al entrar, dice el texto, dice que le rogaron por ella. La pregunta es, ¿quiénes le rogaron? Pues según Marcos, a aquel lugar, ese día fueron a la casa con Jesús, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Así que podemos deducir entonces que fueron ellos quienes rogaron por la señora, quienes le hablaron a Jesús de ella. Entonces es muy importante en empezar de la importancia de interceder por las personas ante Jesús. Ya nosotros sabemos que hay muchas cosas que en la soberanía de Dios ha dispuesto que Él va a hacer sin que oremos. Pero hay otras cosas también, que muchas cosas que no ocurrirán si nosotros no oramos. Y de la importancia de la oración. Y en este caso, pues ellos le pidieron a Jesús por la suegra. Y como ocurrió es que ellos salieron de la sinagoga y fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba pues acostada con fiebre y enseguida ellos le hablaron
de ella. Y entonces lo que pasó es que él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y dice que inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Muy corto texto, pero nos podemos nosotros aprender mucho también, una buena lección de cómo ella reaccionó al ser sanada por Jesús. Y hay varias versiones del mismo texto, se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, y cada uno de ellos habla diferente o menciona diferente lo que ocurrió. En Mateo podemos ver que Jesús dice que le tocó la mano. Y después vemos en Marcos, dice que Jesús la levantó de la mano. Y después en Lucas, Jesús se inclinó y reprendió la fiebre. Miramos aquí tres diferentes versiones, la de Marcos y Mateo no muy diferentes, ya la de Lucas es un poco más, incluye más algo diferente que sucedió. No serán esas contradicciones o más bien son relatos, se puede decir que se pueden complementar. Se dice pues lo que pudo haber sucedido es que Jesús se inclinó y tomó a la mujer de la mano y mientras la levantaba reprendió la fiebre. No hay ahí contradicción. Diferentes testigos, diferentes personas, yo creo que se complementan siempre las diferentes versiones para llegar para saber lo que ocurrió, ¿verdad? Ahora, lo interesante es de que si nosotros nos ponemos a pensar en ese tiempo en el que Jesús curó a la suegra de Pedro, debería de haber muchas personas enfermas también, particularmente mujeres, a la misma vez, al mismo tiempo que la suegra de Pedro. Pero solo una, se puede decir, era la suegra de Pedro, y quien era el seguidor del Mesías. Esto nos dice a nosotros que nuestra relación con Dios puede ser un beneficio que se extiende aún más allá de nuestras propias personas, de nuestras propias vidas. Y aquellos que nos rodean tienen la posibilidad de recibir la bendición de Dios como respuesta a nuestras oraciones, a nuestra intercesión por ellos. Y también podemos decir que así como ellos pueden recibir la bendición cuando nosotros tenemos una relación íntima con Jesús, si nosotros no tenemos una relación íntima con Jesús, también puede ocurrir lo opuesto y podemos tener una influencia negativa con todos aquellos los que nos rodean. Ahora, la suegra de Simón pues, está enferma y está en casa. Jesús llega y hasta ella y él la toca, la toma de la mano. Ahora, hoy en nuestros días no ni siquiera nos podemos nosotros preguntar el por qué, pero nosotros debemos de detenernos un poco y pensar que en el tiempo en el que vivía Jesús, esto era algo que no era común, era prohibido, se podía decir, de que un hombre tocara a la mujer, y más aún cuando el hombre no era de la casa. Y esto miramos aquí cómo es que Jesús rompe las barreras de la cultura para él hacer lo que él quiere hacer.
no lo detienen los prejuicios que existen en, en el tiempo en el que lo hizo. Uh, Todo para poder sanar a la persona, a la suegra de Pedro. Hoy lo podemos ver como algo tan simple y natural, pero era un gran evento cuando eso ocurría. Si las mujeres en ese tiempo permanecían recluidas dentro de la casa y ocupadas en tareas hogareñas, Jesús aún, como dije, no es un miembro de esa familia, y sin embargo él entra en la casa, y no solamente entra a la casa, pero entra hasta la habitación donde está la suegra de Pedro. Y la suegra de Pedro, además, no solamente entra a la casa, entra a la sala de la enferma, pero también la toca. Los varones, como dije antes, en la cultura, evitaban el contacto físico con cualquier mujer que no fuera de su familia. Esto era porque las mujeres se les consideraban impuras. E incluso estaba mal visto que un varón simplemente hablara con una mujer en la calle. Así es que la suegra de Simón aparece en el comienzo de la actividad de Jesús, y ella es la primera mujer que, respondiendo al mensaje de Jesús en su vida, ella se integra a la comunidad de pie como servidora de Jesús. Ahora, su sanación tiene para ella el mismo efecto que en los pescadores que Jesús llamó. Ellos respondieron al llamado y, siguiéndolo y haciéndose ellos pescadores de hombres también. Así miramos cómo cuando Dios toca a la persona y Él no lo detiene las barreras culturales de lo que exista en el tiempo, pero cuando ocurre el milagro es para todas las personas que están dispuestas a recibirlo. Mujeres, niños, ancianos y todos aquellos que abran su corazón para recibir las bendiciones de Dios, como en este caso la suegra de Pedro. Así es que ella respondió a la presencia sanadora y salvadora de Jesús, y ella respondió no con palabras, pero con su servicio, con acción. Así que la suegra de Pedro, inmediatamente después de haber sido sanada, dice que empezó a servirles. Y eso de empezó a servirles, a veces se toma como, pues, a servirles comida, a servirles bebida, pero no, fue más allá. Ella empezó a servirle a Jesús como un discípulo también. Y eso fue por agradecimiento y a la actitud y lo llevó a la acción. Cosas que cuando Él toca la vida de la persona, lo uno como creado de Dios, como recipiente de la gracia de Dios, debe de responder con agradecimiento. Yo creo que la suegra de Pedro no simplemente estaba agradecida por que él había sanado, pero además algo más profundo y más importante fue que ella fue sanada de su pecado también. Nosotros sabemos cada vez que Jesús hacía un milagro en la vida de la persona, Él no los dejaba ahí. Él simplemente les hacía el llamado después de que lo sanaba
Y usualmente la mayoría respondía siguiéndolo a él. Y el caso de la suegra de Pedro no fue diferente. Ella estaba agradecida porque se daba cuenta que él era el Hijo de Dios y que por lo tanto le había perdonado de sus pecados. Su agradecimiento iba más allá que de lo físico que él había hecho por ella. Y nosotros podemos ver también de cómo es que nosotros podemos expresar nuestra gratitud hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. Y interesante porque yo estaba leyendo esta semana y llegué a donde hablaba lo que significaba el lenguaje del amor. Bueno, el lenguaje del amor, dije yo, pues, ¿qué es lo que significa? Y nosotros sabemos, lo expresamos nosotros el amor de diferente manera. Pero se han dado cuenta estudios de 5 diferentes formas de la cual el amor se puede expresar. Y uno de los 5 es de que nosotros podemos expresar el amor dando palabras de afirmación. Y las palabras de afirmación simplemente son esas palabras que elevan a la persona y no son aquellas palabras que rebajan a la persona, que hacen caer a la persona, pero sino que la elevan. Palabras de ánimo. Esa es una. La otra también es el toque físico en la persona. Nosotros como hispanos somos muy diferentes, podríamos decir, de otras culturas donde ellos practican el toque físico más a menudo que uno. Y es interesante las diferentes culturas. Yo crecí no con tanto toque físico y ahora como ya de adulto me doy cuenta de lo necesario y que es para las personas recibirlo, para darlo, recibirlo. Por eso me llamó la atención, es una de las formas como expresar el amor, el toque físico. El tercero viene siendo pasar tiempo de calidad. Y nosotros entendemos que importante es pasar tiempo de calidad con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, nuestros familiares, que ellos lo recuerdan por mucho tiempo y no se olvidan. Todavía mi hijo se acuerda y dice, cuando yo crezca, yo quiero ir a acampar con mi familia porque fueron momentos muy gratos en los que él pasó con nosotros creciendo y eso a él le impactó. Y esos son tiempos, pasar tiempo de calidad con la familia. Y no necesariamente tiene que salir a acampar, pero simplemente darle la atención apropiada a la persona 100% en el momento, en el lugar donde se encuentre. Una de las cosas que tampoco yo crecí recibiendo ni dando tampoco es una de las 5 formas de expresar el amor y eso es dar regalos. En mi hogar, mi esposa es la que está encargada de dar en los cumpleaños y usualmente se lo dejo a ella para que ella regale a los sobrinos, a las personas que están cumpliendo años y esperan un regalo. Pero me doy cuenta que yo también tengo que hacer un esfuerzo porque también yo lo puedo hacer. Y esa es una forma también. No tiene que ser un regalo costoso, pero simplemente el hecho de regalar algo quiere decir que tú estabas pensando en la persona.
Y el último viene siendo los actos de servicio. Y esos son los actos que tú haces por ayudar a otras personas que ni siquiera conoces. Uh, el acto de servicio puede ser hacerte voluntario en un hospital, visitar la cárcel o visitar un orfanatorio. Todo eso son actos de servicio y es como se expresa el amor. El amor no es algo que nosotros simplemente hablamos, pero es algo práctico que nosotros podemos usarlo diariamente de diferentes maneras. Estoy seguro que no solamente son 5 formas de expresar el amor, pero hay muchas formas. Así es que esto es lo que pasó con la suegra de Pedro, que ahí al recibir la gracia de Jesús, su persona cambió. Yo creo que ella empezó a ser, como dije, los discípulos, también a trabajar para hablar a otras personas, para alcanzar a otras personas y hablarles de Jesús y de la persona que él significaba para ella y así dar su testimonio personal. También el estudio nos cuenta una historia interesante, a lo mejor ni siquiera fue verdad, pero sí nos podemos aprender una lección muy práctica para nosotros. Se dice que de un perro feo, sarnoso, lleno de pulgas, flaco, y con una pata quebrada. Dice que un día un doctor la encontró y él tuvo mucha compasión de él y se lo llevó a la casa y él le curó la pata, le curó las pulgas y lo alimentó y en pocos meses el perro estaba muy bonito, muy gordo, ya sin pulgas y sin nada. Y estaba pues lleno de vida. Pero un día el médico salió y cuando regresó el perro ya se había ido porque él había dejado la puerta abierta y el perro se desapareció. Pues el doctor pensó, qué perro tan ingrato. ¿Cómo fue que hice todo por él? Lo curé, lo alimenté y ahora me paga con esto. Simplemente se va a la calle. Y pues lo que sucedió es de que al otro día algo estaba arañando la puerta y cuando él abrió, fue su sorpresa que el perro estaba de vuelta. Pero lo interesante es de que el perro no estaba solo. Él había traído otros 5 perros con él, igual que como él estaba antes, llenos de pulgas, con sarna, flacos y algunos también tenían las patas quebradas. Sí, así es que yo creo que esta historia, pues alguien la inventó, seguramente ni siquiera es verdad, pero nos enseña una lección muy importante. Todos nosotros un día también estábamos así. Cuando no conocíamos a Jesús, estábamos en el lodo del pecado, enfermos como la suegra con la fiebre del pecado. Pero cuando Jesús entró a nuestra casa y luego entró a nuestra sala y luego cuando Él nos tocó, es cuando nosotros recibimos la gracia total y nos dimos cuenta del amor del Hijo de Dios y cuánto Él nos quiere y a toda su creación con un amor inmensurable. Y miramos aquí cómo Él practicaba Jesús, todas las formas de expresar el amor. Él no tenía miedo de tocar a las personas. No importaba la cultura en la que existía, en la cual se le podía acusar. Él no lo detenía. El amor era tan grande que él sentía por las personas. Yo creo que ese amor se transfiere a nosotros en nuestras vidas al darnos cuenta del lugar al que Jesús nos sacó
y en la condición en que estábamos, y por ese amor y ahora por agradecimiento por el amor que nosotros sentimos por Él, es simplemente que debemos tener una vida de servicio. Y mi pregunta para terminar hoy es, ¿no te gustaría también tú decirle a Jesús, yo quiero también servirte, quiero bautizarme, quiero ganar a otras personas para ti y quiero también enseñar a la Biblia a otros, simplemente usar mis talentos y que Dios me enseñe lo que yo puedo hacer por otras personas o simplemente ponerme disponible para que Jesús pueda usarme de alguna forma para alcanzar a otras personas. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga y sigamos adelante. Gracias.